Bueno, estamos acá en esta tarde con mucho viento, playa, buceo, FC La Banda entrenando, más allá del problema climático y más allá también del problema de la hora, donde muchos de los futbolistas todavía están con sus ocupaciones laborales. Estamos con Luis, estamos con Juan, técnico y ayudante técnico de este equipo de FC La Banda. Bueno, gracias por recibirnos acá en esta hermosa playa, pero en una jornada complicada, ¿no? Estamos a las órdenes. Bueno, ¿cómo se mueve el equipo teniendo en cuenta que la muchachada trabaja, cuesta juntarlos a todos, cuesta que el horario se pueda cumplir con todo el plantel? El cuerpo técnico igual al firme. Sí, no, nosotros no tenemos problema ninguno. El problema es de los jugadores que tienen su hora de trabajo y no pueden llegar. A veces estamos todos, somos 15, 16, a veces somos 8, pero siempre entrenando y siempre estando a la actividad. Ahora agarramos para la playa, antes estábamos en el Cobami, allá en la cancha, pero estamos por este verano a hacer en la playa, que los muchachos querían hacer en la playa. Esperemos que surjan las cosas como queremos. ¿Se han visto cambios en lo físico, en lo táctico, desde que se juntan a trabajar? Sí, por supuesto, sí, porque son todos muchachos trabajadores y la única gimnasia que tienen es esta, una vez por semana. Ojalá pudiéramos hacer 2 veces por semana, pero es un cuadro que está para más, ¿no? O sea, ellos quieren superarse día a día, más allá de los resultados que pueda haber en los partidos, ¿no? Pero día a día ellos se quieren superar. Los resultados justamente hasta el momento no han sido del todo buenos, pero el trabajo sí en la cancha. No se han dado los goles, pero el equipo funciona bien. Efectivamente, el equipo funciona bien, son siempre los mismos. Lo que pasa es que a veces se dan los partidos, son muy irregulares, son casualidades. El domingo pasado jugamos un partido que era para haber hecho 4 goles y tuvimos nada más que la empatar. Y tuvimos la suerte de tener 3 o 4 oportunidades y no se concretó. Pero, digo, son los partidos. Está dentro del folclore del fútbol. Luis, ¿es complicado con los muchachos llevarlos a un nivel físico por el hecho de que son muchos los días que trabajan, pocos los días que entrenan, pero además la playa tiene, o la arena, mejor dicho, tiene un desgaste importante, ¿no? Sí, tiene su peso, pero estamos todos tirando para el mismo lado y estamos acá porque queremos. O sea, nadie tiene obligación y siempre es un grupo de amigos. Venimos a divertirnos y tratar de despejar un poco la mente y competir. De todas maneras, tanto los televidentes como la gente que los ve entrenar ve un orden, hay una indumentaria, hay una presencia, que todo equipo amateur quiere llegar, pero no todos pueden tener esa estructura que ustedes tienen. Esto es a pulmón. Yo a pulmón, son 2 compañeros, ellos cada uno se paga los gastos, no tiene problemas, es un grupo muy bien. Y todo lo que tenemos realizado es todo realizado por pulmón, todo de nosotros. Nosotros no tenemos sponsor, no tenemos que nos respalde nada, es todo de nosotros. Y vamos a seguir para adelante así, ¿no? Eso no quiere decir que algún sponsor no se quiera sumar, ¿no? ¿Por qué no? Eso era el conversar, pero ya le digo, esto es todo a pulmón. Y vamos a seguir así, ¿no? Y bueno, acá tenemos libre la camiseta para los sponsors, hasta en las gorritas podemos poner algo también, o sea que a los amigos empresarios que les gusta apoyar el deporte y en especial el fútbol amateur, FC La Banda trabaja con seriedad, viene a entrenar, tiene su infraestructura, tiene su vestimenta, falta apoyo, o sea que usted puede estar acá en las remeras. ¿Cómo es el trabajo de aquí en adelante, Luis, que hacen ustedes con el cuerpo técnico para poder llegar al domingo? Porque ahora esto empezaron a entrenar, hoy empiezan a correr, los muchachos están por allí haciendo algo físico. Pero ¿en qué consiste lo que ustedes van a realizar hoy, en la tarde de hoy, para mejorar el nivel del equipo? No, y ahora vamos a hacer un poco de calentamiento, un poco de juego con pelota y a practicar lo que fallamos el domingo. ¿Se hace fútbol directamente? Sí, hacemos un cortito, ¿Y cómo? Picado entre nosotros mismos, ¿no? Después de haber hecho toda la gimnasia que tenía que hacer, que es lo que le responde a ellos, se sientan muy bien en los partidos cuando hacemos este tipo de hacer. Tuvimos un mes que no estuvimos haciendo nada y se acalambra, se sienta en los tobillos. Él es un jugadorazo, es un 9 bueno, pero lamentablemente se lastimó y no tiene recuperación hasta un tiempo largo. Entonces, o sea que se sumó el cuerpo técnico para seguir apoyando. Sí, siempre estar acá unido al grupo de amigos y de alguna forma u otra apoyando al lado que me toca. Es todo uno. Acá son 5 cambios y los 5 cambios se hacen. Tienen que jugar. Así vaya perdiendo, vaya ganando el cuadro. Pero esos 5 suplentes juegan de cualquier manera, porque es la meta que tenemos nosotros. Un grupo humano. En todo. Un grupo humano muy armadito, muy completo. Sí, completamente. O sea, se hizo el cuadro esto para que jueguen todos.
Si somos 20, los 20 van a jugar. Si hay 5 cambios, bueno, el próximo domingo, capaz que 3 de los que entraron este domingo no van a entrar. Entran los otros 3 que quedan afuera. Pero no hay protesta en un cambio, no hay ¿cómo le voy a decir? Un malestar porque lo saco, porque pongo... No, al contrario, salen contentos y entra un compañero y así todo el partido. Así vayamos ganando o vayamos perdiendo. Pero la meta es esa. Respeto total y apoyo al cuerpo técnico en las decisiones que tomen. Así es perfecto. Lo que ellos aceptan es que yo haga los cambios y los cambios están bien hechos. Así sea el mejor jugador de la etapa, como ha pasado, que ha salido y ha entrado un compañero porque tiene que jugar el compañero. Suponemos que debe haber, como en todo equipo, un tercer tiempo. En algún momento debe aparecer la parrilla o se juntarán a picar algo. Sí, ahora justamente cumplimos el 30 de marzo, cumplimos un año de existencia y tenemos programado con la familia, con toda la familia, hacer algo para festejarlo. Los días de partido, Luis, ¿la familia acompaña? ¿Va la familia de los jugadores? Sí, van, sí, la mayoría tenemos todos niños y son la mejor hinchada. Y siempre están con nosotros apoyando, o sea, esperándonos con la comida pronta. A veces los horarios son medio complicados, pero siempre alentando. Nada fácil que la familia, las esposas, el domingo, que es el día para estar en familia, se nos van al fútbol. Lógico, digo, son horarios muy complicados, a veces como a las 10 de la mañana, a veces a las 2 de la tarde. Entonces, la gente a veces puede o no puede. De repente una señora quiere venir con el esposo al partido, pero no puede porque el horario que es muy raro. Entonces se queda la señora, pero de cualquier manera nos apoya la familia, sí. Totalmente, todos los jugadores tienen el apoyo de la familia, de la señora, de la madre, de lo que sea. No tenemos problema. Hoy no dio para bañarse, pero capaz que algunas de las prácticas se dan también algún bañito, ¿no? Generalmente después de terminar las prácticas se van y se pegan un bañito, eso es claro. Algunos se dan... Hoy igual. Sí. Igual. Y después de entrenar ya con el cuerpo caliente. Sí, ya es otra cosa. Sí. Bueno, nosotros le queremos agradecer la gentileza de atendernos un poco en el medio del entrenamiento para llevar un poco a la gente esta nueva historia de la banda, que trabajan con... No, esto sirve como ejemplo también porque muchos por ahí van solo el domingo y hay que tomarse estos espacios, por más que a veces no hay lugar por el trabajo, para juntarse, para afianzar el grupo, para moverse. Felicitaciones a los dos porque esto no tiene lucro. Acá ustedes no recaudan, ponen la voluntad. Ojalá hubieran más cuadros de esto para sacar muchas cosas de la calle, que formando esto le da un movimiento distinto a la juventud, a los veteranos, a lo que sea, porque como es una liga que no tiene edad, ¿me entiendo? Claro. Todos se pueden sumar. Entonces ojalá que todos los cuadros puedan transformar esta parte que tenemos nosotros para que salir adelante en el fútbol uruguayo, que estamos bastante bien, pero tenemos que sacar, para mejorar y sacar de la calle muchas cosas que están existiendo. Gracias, Juan. Por favor, a las órdenes. Gracias, Luis. No, a las órdenes. Bueno, muy amable, gracias a ustedes. Seguimos viendo el entrenamiento de FC La Banda, aquí en Playa Buceo. Viento, realmente está un poco fresco, pero los muchachos igual le ponen toda la pasión al fútbol. Ya seguimos con más entrevistas. Seguimos aquí en Playa Buceo con integrantes de FC La Banda. Estamos con Nico, que es, además de jugador, es el presidente del equipo. También está el vice en esta nota y uno de los futbolistas que integra el plantel. Bueno, el viento se nota en esta entrevista, en esta nota, pero igual estamos con toda la pasión del fútbol. Bueno, Nico, vemos que lo toman muy en serio todo esto. Ya los técnicos, el entrenador, el ayudante, nos decía que acá hay seriedad. Acá se viene realmente a hacer un trabajo físico para preparar el equipo para el fin de semana. Sí, tal cual como lo dijeron ellos. Tomamos muy en serio el tema del entrenamiento. Es uno de los requisitos para integrar el cuadro, poder estar hoy, todos los miércoles. Y sí, cada vez que venimos a tomarlo con seriedad para explotarlo el domingo en la cancha. ¿Cómo mezclas tu actividad
en el cargo de presidente para resolver cosas que tienen que ver con el futuro de la institución, asimismo también para cumplir tu rol como jugador. Sí, tenemos un grupo donde se denomina directiva, que lo integra él y otro compañero más. Con él más o menos agarramos y armamos las cosas y después la desarrollamos en el grupo en general, pero en realidad todos tomamos parte de las decisiones que se hagan, tanto para comprar indumentaria, equipos, materiales, fijar los horarios, el lugar. Es decir, siempre ponemos un poquito de todo que se pueda, porque también hay que mezclarlo y mecharlo con lo laboral. Y bueno, y ahora mirá, están llegando de sus actividades, y bueno, más o menos lo tratamos de armar así. Destacaban los entrenadores, y nosotros también lo queremos destacar, que la presencia que ustedes ponen para entrenar, vestimenta, indumentaria, bueno, la gorrita, todo el trabajo que hay a pulmón, porque eso hay que pagarlo, el fútbol amateur tiene que financiarse solo, genera para la gente que pasa por la playa una vista diferente y como diciendo, bueno, estos no son una manga loco, estos están haciendo las cosas seriamente. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Sí, mirá, yo en lo personal lo tomo muy en serio porque siempre me gustó el deporte, aunque mi físico no me ayuda, pero sí, siempre me gustó el deporte. Es más, se lo está tomando muy en serio, como lo decía Nico. Que ya desde que lo creamos nos pusimos las pilas, dijimos, bueno, esto vamos a sacarlo adelante. Y bueno, mal resultado en primera etapa para nosotros, pero pues es porque nos estamos conociendo y bueno, obviamente, ahora estamos bueno, viendo de hacer esto posible para poder llegar a futuro mejor, ¿no? El técnico y el ayudante también marcaban ustedes la entrega que ponen en cada una de las prácticas para mejorar el equipo, para corregir los errores del fin de semana. Eso es importante, tener un cuerpo técnico que los asista con ideas, les marque algunos errores y ustedes puedan mejorar, ¿no? Sí, siempre es bueno poder corregir los errores que se nos dan partido a partido y el que viene acá a practicar es porque quiere superarse y superar su condición física para poder estar el domingo y que el cuerpo técnico cuente contigo de la mejor manera. ¿Cómo ves el grupo humano, ya saliendo de lo futbolístico? El grupo humano es muy bueno dentro y fuera de la cancha y se ha creado un buen grupo de amigos, o sea, entre las personas que forman la banda Fútbol Club. Hablando del tercer tiempo, lo hablé con los técnicos. Es verdad que a veces se juntan y hay alguna parrillita, alguna picadita, y que ahora se viene un festejo, también me contaron. Sí, es verdad, doble festejo porque aparte de ser el cumpleaños de FC La Banda, es mi cumpleaños. Doblete. Se hizo todo el día de mi cumpleaños, así que sí, el 30 de marzo vamos a estar haciendo alguna cosita entre la familia y todo, ¿no? Claro. Ese es otro tema. La familia acompaña, me lo decían ellos, tanto para colaborar los domingos, cuando tienen que acompañarlos, obviamente cuando se puede, pero hay una buena relación con esa hinchada, que también es familia. Sí, por supuesto, como verás, ya tenemos una presente, que ya viene con una en camino, así que siempre nos acompañan. Nico, ¿cuáles son los proyectos inmediatos? Este presente que tiene FC La Banda, en el cual en resultados no han tenido los mejores, pero el equipo se va afianzando. El parate futbolísticamente capaz que también los perjudicó un poco, ¿no? Porque tuvieron algunas fechas en las fiestas, que es cuando los kilitos se nos vienen arriba, y quizás parar un poco la actividad también los ha perjudicado, ¿no? Sí, fue duro retomar después de la fiesta, que todos vuelvan a entusiasmarse con el equipo, pero se logró y están todos acá. El tema mucho de lo que es campeonato y premios en sí, no estamos muy enfocados en eso, sino que en prepararnos físicamente, porque hemos tenido variantes de jugadores que han salido, han entrado, mismo ahora en el cumpleaños, están todos invitados al mismo de cumpleaños porque fueron parte de este proyecto. Entonces hoy en día nos preparamos para futuro, o sea, ni en este campeonato vamos a jugar y siempre vamos a poner lo mejor porque es la garra que tenemos, pero no nos calentamos con un trofeo hoy en día temprano. Llevamos un año ya y eso es lo que realmente importa, que realmente nos llena, porque mantener un año un equipo no es nada fácil. Para mi rol, por ejemplo, es muy complicado estar hablando con todos los jugadores, estar que estén todos de acuerdo. Muchas veces tengo que meterme un poco en ser el duro, el firme, y bueno, y hablar por individual con uno. Bueno, ¿qué gana tenés? ¿Qué gana tenés de esto? ¿Es para vos, no para mí? Cada uno lo hace porque uno quiere, no porque yo le obligue a venir. Entonces, va en el interés de cada uno. Y sí, el proyecto es consolidar un cuadro para futuro.
Entra lo del maestro Tavares acá, la recompensa es el camino. Exacto, tal cual. Y son palabras de un profe. Hay que seguir. Bueno, a los tres muchísimas gracias por estos minutos. Se están enfriando, temas muy negativos en el entrenamiento, pero bueno, les agradecemos por habernos dedicado estos minutos y haber compartido para toda la gente que ve nuestro programa cómo es la interna de un equipo de fútbol amateur. ¿Dónde está el sacrificio de ir a entrenar con viento, con frío, con lluvia? Ustedes lo hacen y son un reflejo de muchísimos equipos que también pasan por esta situación. Gracias a los tres. Bueno, gracias a ustedes por estar acá y acompañarnos. Placer. Queríamos agregar eso Voy contigo, Nico. Queríamos agregar eso, que muchas gracias por este espacio, por esta entrevista, este espacio que nos dan para presentar el cuadro más o menos. También si alguien se quiere arrimar, que vea, que tenga ganas de jugar al fútbol, bueno, acá siempre las puertas están abiertas para probarse. Y bueno, como ven, no tenemos ningún sponsor. De eso quiero hablarte en el cierre. Es muy complicado para conseguir, porque claro, como nadie te conoce, nadie de esto, siempre hay un almacén o algo que apoya, pero nosotros no tenemos a nadie que tenga... Y tenemos todo libre acá, ¿eh? O sea que... Exactamente, tenemos todo libre y tenemos toda la indumentaria, todo a pulmón, que estaría bueno que alguien colabore y bueno, y llenarnos de esto y explotarlo, ¿no? Tirame un teléfono por si tenemos un empresario de esos que le gusta el deporte uruguayo, la garra del fútbol amateur y quiere poner su loguito en la camiseta y se quiere comunicar con ustedes. Perfecto, mi número 097-210-129, si no el de Dani, cualquier cosa también. 095-446-386. Muchísimas gracias a los tres. Y como ven, nos luqueamos bien. O sea que para el sponsor va a ser visible totalmente. Y pueden haber más pilchas también, ¿no? Porque si hay más sponsors. Ahora se viene, tenemos proyecto La Alternativa, camiseta alternativa y equipos largos para el invierno, porque se viene el frío y bueno, hay que aprontarse para lo que se viene. Éxito. Éxito para todos. Muchas gracias. Bueno, aquí cerramos entonces con los muchachos de FC La Banda, que ya se ponen a entrenar y nos han contado un poco la historia, la interna de tantos equipos del fútbol amateur que hay en el Uruguay, que con sacrificio, con mucha vocación y con la ilusión de seguir con el grupo unido, se mantienen adelante en esto tan lindo que es el deporte y que es el fútbol. El móvil de Fútbol Total, este día, con este viento tremendo que hay aquí, estuvo en Playa Buceo acompañando a uno de los equipos que participa en la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Seguimos avanzando con Fútbol Total.